Hola, ¿qué tal mis caracoles galácticos? El día de hoy estamos con un video que venía preparando desde hace mucho tiempo, ya que les vengo a presentar los mejores addons para Minecraft Bedrock 1.18. Y no solo eso, sino que serán los mejores addons que salieron durante todo este 2021. Este top no está organizado del mejor al peor ni del mejor al peor, para que luego no digan, King, el top está mal hecho. ¿Por qué no? El que está mal hecho, eres tú, pinche mequetrefe. Te recomiendo llegar hasta el final, ya que te tengo una sorpresa demasiado grande. Ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Dragon Mounts es un addon demasiado genial, demasiado perrón, ya que lo que viene a hacer dentro de nuestro Minecraft es agregar 15 dragones completamente nuevos, domesticables y utilizables. Los huevos de dragón los vamos a poder encontrar en estas estructuras que se generan por todos nuestros mundos y en diferentes biomas. Estos huevos tardarán 15 minutos en eclosionar o estallar, por lo que debemos de estar cerca de ellos durante este tiempo, o bien vamos a poder acelerar este proceso con Ender Pearls. Una vez nazca nuestro pequeño dragón, ese tardará 4 horas reales en crecer y debemos de alimentarlo con cualquier pescado crudo. Luego de este largo tiempo de espera, podemos montarlo y ponerle su silla de montar para andar con él por todos nuestros cielos. Un addon súper recomendado y que la verdad me encanta por la temática que toca. Este sí necesitará del modo de juego experimental activo. Fast o Miner Addon es un paquete que la verdad me gustó mucho durante este año, ya que lo que viene a hacer dentro de nuestro Minecraft es agregar unas funciones completamente geniales, ya que ahora vamos a poder talar los árboles de una forma mucho más rápida y efectiva, además de minar mucho más rápida los minerales y la gravilla. Este se activa al estar agachado y funcionará con cualquier pico, hacha y pala, y además de esta función optimizadora de tiempo tendremos dos crafteos completamente nuevos, esas dos cocciones de hornos completamente nuevas y las posibilidades de convertir la carne de zombie en cuerito completamente utilizable. Este es un addon todo en uno que está súper recomendado y este sí necesitará del modo de juego experimental activo. Chococraft Addon es un paquete de recursos que estoy seguro que le encantará a todas las personas que les gusta el Minecraft Java, ya que lo que viene a hacer dentro de nuestro juego es agregar a 11 chocobos completamente nuevos y completamente funcionales. De momento a este addon aún le faltan muchas cosas por agregar y muchas cosas por corregir, sin embargo sí los vamos a poder utilizar y vamos a poder navegar los cielos de nuestro juego con estos. Este es un poquito largo y complejo de explicar, ya que es tal cual e idéntico al de Minecraft Java, por lo que estoy preparando un video completamente dedicado para este addon, por lo que podrás suscribirte para no perderte de este video. Este sí necesitará del modo de juego experimental activo. Biome Helper es un addon que no es que sea el más complejo del mundo con más utilidad o que nos hará pasar el Minecraft en 5 minutos. No. Este es un paquete de recursos más bien básico, pero que a mí muy en lo personal me ha servido mucho para mi mundo survival, ya que lo que viene a hacer dentro de nuestro Minecraft es agregar una función con la cual vamos a poder ver en qué bioma nos encontramos parados en el instante. Algo que debemos de tener bastante en cuenta es que este addon será completamente funcional con cualquier otro addon, entonces si instalamos otro y este otro tiene más biomas, Biome Helper lo detectará sin ningún problema. Este no necesitará del modo de juego experimental activo. De por sí, los Lucky Blocks es un mod que a mí siempre me ha encantado. Es más, era de los que me sentaba por horas viendo youtubers pasándose estos mapas, por lo que Rainbow Lucky Blocks Addon es un paquete de recursos demasiado genial, ya que lo que viene a hacer dentro de nuestro juego es agregar esos bloquecitos que nos dropearán ítems completamente aleatorios y completamente diferentes. Pueden ser cosas muy buenas o cosas muy malas. Este no necesitará del modo de juego experimental activo, y por ello se convierte automáticamente en uno de los mejores addons que salieron durante este 2021. Además de que tiene una textura demasiado genial. Horse Power Ups Addon es un paquete que es de mis preferidos, ya que lo que viene a hacer dentro de nuestro Minecraft es agregar poderes, power-ups o ventajas para nuestros caballitos, por lo que repasemos rápidamente cada una de estas. Frostwalker hará que nuestro caballito pueda caminar encima del agua. Super Salto hará que nuestro caballito salte mucho más alto de lo normal sin sufrir ningún daño de caída. Speed Boost hará que corra a la velocidad de la luz. Alas de Elytra hará que nuestro gran pura sangre por fin pueda volar. Cofre adicional agregará 15 ranuras completamente nuevas para poder guardar cositas de nuestro caballo, y Totem hará que nuestro caballito sobreviva a muertes accidentales. Obviamente nuestros caballos ya deben de estar domesticados y deben de tener su respectiva silla de montar. Este no necesitará del modo de juego experimental activo.
Bedrock Insanity es un paquete de recursos que santa madre de Cristo. Es el add-on de expansión más completo que existe para nuestro Minecraft Bedrock. Agrega un montonazo de cosas nuevas y cambiará la forma en la que jugamos Minecraft, por lo que ahora mismo te dejaré con una información demasiado valiosa que te comentará el robotcito. Primero que nada, hola guapo, ¿cómo estás? ¿Ya suscrito a Sir de Vergas? Segundo que nada, si quieres un video dedicado super y hiper mega rápido de este addon, quiero que comentes King Insano. Pero si por el contrario deseas el de los chocobos primero, quiero que comentes Chocóculos. En base al más votado de eso se tratará el siguiente video. Seamos democráticos y votemos. Obviamente sí necesitará del modo de juego experimental activo. Foliat es una de las plantas más peligrosas que hay por todo nuestro mundo, ya que miren ustedes mismos, tiene una apariencia un poco malvada. Estas se encontrarán normalmente escondidas bajo el suelo, pero una vez se acerque cualquier mob de cualquier especie será automáticamente matada por esta tremendo pedazo de mata. El Foliat es una excelente herramienta para cuidar nuestros hogares, pero lastimosamente sí necesitará del modo de juego experimental activo. Y antes de que se me olvide, sí se puede plantar con estas pequeñas semillitas. Skeleton Boss es un addon dedicado para aquellas personas que pedían más voces dentro del Minecraft. Lo que hace es agregar este gran esqueleto, el cual tendrá diferentes habilidades, mucha fuerza de ataque y además de todo será mucho más difícil de derrotar, incluso más que el Ender Dragón. Se spawneará solito por nuestro mundo, obviamente será un poco difícil de encontrar, pero cuando lo hagamos será mejor estar bien preparados y no nos volverá polvo de hueso. Sí necesitará del modo de juego experimental activo. Savannah Addon es un paquete de recursos que también será tipo expansión, pero a diferencia del anterior, no tendrá cosas difíciles de entender, sino que será más bien sencillo. Agrega más de 30 mobs completamente nuevos, estructuras completamente diferentes y crafteo completamente nuevos. Modificará todo el bioma de Savannah. Y ojito cuidado que justo abajo del link de descarga de este addon tendrán el post oficial del creador para que conozcan un poco más acerca de Savannah Expansion sí necesitará del modo de juego experimental activo. Particles Point es una aunque estoy seguro que les gustará a todas las personas, ya que lo que viene a hacer dentro de nuestro Minecraft es darnos la posibilidad de aplicar partículas en cualquier apartado de nuestro juego. Habrán partículas de todos los olores, sabores y colores, y además de todo con este relojito vamos a poder medir el tiempo en que estas van a aparecer. Es un addon demasiado recomendado y que todos deberían de instalar para la decoración de sus casitas. No necesitará del modo de juego experimental activo. Clear Lag es uno de los addons más efectivos que hay para combatir el lag en nuestros dispositivos gama mierda, ya que tan solo instalándolo y poniendo a funcionar su comando, vamos a poder notar que tendremos un impulsón en los FPS de nuestros dispositivos Android. Además de todo, será completamente multiplataforma, funcionando en Android, iOS, Windows 10 y todas las consolas con total normalidad. No necesitará del modo de juego experimental activo, y por cierto, es más efectivo que todos los Optifines que hay rondando por ahí. Ryan's Dynamite Light es un addon recomendado para todos los mundos survival, ya que lo que viene a hacer es modificar de una forma verdaderamente perrona a nuestro Minecraft. Primero que nada, nos permitirá iluminar nuestros caminos tan solo con una antorchita, una lámpara, una fogata, una calabaza con una antorcha adentro, un bloque de glowstone, un faro, una mesa de encantamientos, etcétera, etcétera, etcétera. También tener en cuenta que cada objeto tendrá un nivel de luminosidad diferente. Complemento no necesitará del modo de juego experimental activo. Recapitator es un addon bastante especial en caso de que no les haya funcionado el del puesto anterior. Lo que hace es darnos la posibilidad de ahorrar mucho tiempo dentro de nuestro juego, ya que nos va a permitir romper los árboles de una forma mucho más eficiente de lo normal. Miren ustedes mismos, con cualquier hacha de cualquier material, agachándonos y rompiendo la base del árbol, vamos a poder observar cómo se desparrama todo frente a nosotros. Es un addon demasiado recomendado y no necesitará del modo de juego experimental activo. Y uno de los addons o paquetes de recursos que más me gustó durante todo 2021 fue nada más y nada menos que información de artículos plus. Lo que hace dentro de nuestro Minecraft es darnos la posibilidad de ver qué tantos pollitos nos alimentará cierta comida, la duración de cada ítem útil o herramienta, qué tanta vida tendrá cierto mob desde su huevito, entre muchas otras características que estarán apareciendo en pantalla. Es uno de los addons más completos, más chidos, más perrones que hay y será de bastante ayuda y no necesitará del modo de juego experimental activo.
Y como plus de este pack de addons, les presento Farlanders, el cual es un addon tipo expansión que nos agregará nuevos Endermans, nuevas aventuras y un montonazo de cosas nuevas para divertirnos. Este sí necesitará del modo de juego experimental activo. Y pues bueno, mis caracoles, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su sexy, hermosa y preciosa manito arriba. No olviden de suscribirse para no perderse del mejor contenido de Minecraft Bedrock en el 2022. E igualmente no olviden de seguirme en mi Instagram, donde permanezco en contacto con ustedes todo el tiempo. Y en mi TikTok, donde van a tener un contenido completamente diferente a lo acostumbrado en el canal o algunos resúmenes de estos videos. Y sin nada más que decir, que tengan un feliz día.